de financiar funcionarios de la DIAN y de la Polpa, estableciendo pues una nómina de servidores públicos al servicio del ingreso de mercancías irregularmente al territorio colombiano, y dirige a los funcionarios cooptados ordenándoles con quién se puede reunir o con quién no. Alias el bendecido. El apodo de este señor no cobraría más fuerzas después de que la fiscalía haya dicho que sí, que es un contrabandista reconocido en el Valle del Cauca y que sí, mano derecha de Papá Pitufo. Pero la cuestión es que puede quedar en libertad este señor junto con otros 3 integrantes de su organización criminal dedicada a sobornar a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, a funcionarios de la DIAN, a coroneles, policías, militares y cualquier funcionario público que les permita realizar este crimen de contrabandear. La cuestión es la siguiente para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando con estos criminales y su posible salida a las calles como personas libres. La juez 63 Penal Municipal de Bogotá rechazó la solicitud de la Fiscalía para extender la detención preventiva de Orozco. La cuestión es que esta decisión también beneficia a otros 3 implicados en la red criminal. Ya vamos a detallar uno por uno quiénes son estos personajes, qué función cumplían y por qué representan un peligro para la sociedad. Ahora bien, la juez determinó que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para justificar la prórroga de la medida de aseguramiento, argumentando que no se demostró el riesgo económico ni el peligro para testigos o agentes encubiertos. La Fiscalía apeló la decisión y un juez de segunda instancia definirá el futuro judicial de los involucrados. Mientras tanto, el caso expone fallas en la investigación contra esta red de contrabando que habría operado con apoyo de funcionarios públicos. Nosotros tenemos pruebas y recapitulamos la audiencia de medida de aseguramiento contra estos personajes donde muestran hechos factuales de que sí representan un peligro para la sociedad, ya que estaban encargados de sobornar a funcionarios públicos, estaban encargados de recibir hojas de vida para conocer quiénes eran esas personas que iban a llegar a la DIAN o a la Policía Fiscal y Aduanera. Y también algo muy importante, que tendrían una lista de diferentes empresas, las cuales estarían pagándole a funcionarios públicos y también a la red criminal para que no se les hicieran controles en su mercancía. Escuchemos. Tenían listas de todos los jefes de división Polpa que iban a llegar a diferentes puntos o a diferentes capitales de nuestro país y así como recomendaciones de hojas de vida para ubicar en lugares estratégicos y de interés del líder o cabeza de la organización del señor Diego Marín Buitrago, hoy prófugo y pedido en extradición con España. De esta manera también tenemos que el mayor Nocua también manifestó que se manejaban una serie de listados de empresas en la ciudad de Cartagena, de sociedades que pagaban para omitir esas visitas aduaneras que debía realizar tanto la Polpa como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y las tarifas que tenía la organización para que los funcionarios públicos que intervenían en la operación y control aduanero a cambio de que estos pues omitieran sus funciones respecto a esos controles aduaneros. La fiscal del caso también detalló algunas modalidades que usaba esta red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y su segundo al mando, el señor Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, y por supuesto una modalidad en específico denominada La Tapa. Habían varias modalidades de trabajo de la organización criminal. Existe una modalidad que se llama la denominada La Tapa, en virtud de la cual ingresaban camisetas aparentemente legales, pero en su interior habían cigarrillos que no correspondían a mercancía legal, con destino a hacer posiblemente mercancía de contrabando. De esta manera también se tiene que, y se conoció por parte del mayor Peter Steven Nocua, que se entregaban sumas de hasta 120 millones de pesos a funcionarios de la DIAN, a quienes denominaban los azules, para que estos fueran cooptados por la organización criminal. En este apartado, la fiscal del caso explica qué elementos ellos utilizaban para contrabandear y también que existían otros líderes regionales, porque sí,
Papá Pitufo es el líder, el papá de los pollitos, el personaje más conocido y que organizaba el tema del contrabando. Pero habrían otros líderes regionales que se le habrían sumado a él y aquí la fiscal lo explica. Esa organización se habría conformado bajo el liderazgo del señor Diego Marín Buitrago, alias Hugo, esto a nivel nacional, pero se tienen otros líderes a nivel regional, como el señor Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho Omillos, en el departamento de Bolívar, quien se encontraba en fuga desde el pasado mes de marzo de 2024, y el ya imputado Ricardo Orozco Baeza en el departamento del Valle del Cauca. Ricardo Orozco Baeza se encuentra ya en ese momento judicializado e imputado. Estos líderes se concertaron con servidores activos y servidores de la Policía Nacional, entre ellos el señor José Elías Alzate Moncayo, alias Alejos Patrullero, Alexander Galeano Ardila, el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, miembro activo de la Policía Nacional para el momento de los hechos y quien fungió en calidad de secretario privado de la Dirección POL. En este momento la actuación se encuentra, se continúan averiguación de responsables contra los demás miembros de la organización que al parecer continuarían de manera velada ejerciendo actividades como contrabando y delitos contra la administración pública. La finalidad criminal de esta organización era la de cometer delitos indeterminados, pero determinables en la especie, de delitos contra la administración pública y delitos contra el orden económico y social. Contrabando y favorecimiento al contrabando con el fin de introducir mercancías presuntamente de manera ilegal al país, principalmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos desde los puertos de Cartagena y Buenaventura. La corrupción que se manejaba o que se maneja aún en esta red de contrabando que lidera Papá Pitufo, Diego Marín Buitrago y el señor Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, es tal que incluso agentes encubiertos por parte del CTI de la Fiscalía habrían recibido al menos 915 millones de pesos por pues no delatar estas actividades. Escuchemos. La manera de actuar de la organización criminal, los agentes encubiertos recibieron dádivas de parte de la organización en una suma aproximada de 915 millones de pesos en el marco de la operación encubierta contra la corrupción de que trata el artículo 242A y del Código de Procedimiento Penal. Estas entregas de dinero se extendieron en diferentes ciudades, dejando entrever de la operación de la organización que promovió el imputado, que se ha venido desplegando en todo el territorio nacional, especialmente en la ciudad de Bogotá, en Cali y en Cartagena. Se puede ver dentro de la presentación las entregas que realizó el señor Juan Francisco Solano en compañía del señor José Elías Alzate Moncayo, quien ya se encuentra judicializado por un valor de 50 millones de pesos en 11 de enero. 48.800.000 pesos que realizó el señor Juan Francisco Solano al mayor Raúl Darío Vargas Cruz, quien ya para ese momento fungía como agente encubierto autorizado por la Fiscalía General de la Nación, y también se tiene una alta suma de dinero el mismo 11 de enero, en las horas de la tarde en la ciudad de Bogotá, de 200 millones de pesos, donde Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, le entrega a Peter Steven Nocua, quien ya fungía como agente encubierto, la suma de 200 millones de pesos. Y se tiene el 13 de febrero de 2024 una suma donde Juan Francisco Solano le entrega 50 millones de pesos, donde le entrega a Juan Francisco a Raúl Darío Vargas Cruz, quien también, como ya lo he mencionado, se desempeñaba como agente encubierto autorizado por la operación de agencia encubierta de la Fiscalía General de la Nación.
Fueron 915 millones de pesos en un corto lapso de tiempo, desde septiembre del 2023 a marzo del 2024. Imagínese usted el poder económico que tenía esta banda criminal para poder sobornar funcionarios públicos, a directores de la Policía Fiscal Aduanera y también a policías, coroneles y generales. Los sobornos iban desde la parte económica hasta celulares, apartamentos, camionetas y un montón de beneficios que les daban precisamente para que les permitieran contrabandear, cuestión que después, como pasaron a ser agentes encubiertos, terminaron aportando a la justicia y uno que otro de estos agentes encubiertos también terminó preso, en el sentido de que antes hacían parte de la organización, después dijeron, sí, como que la estoy embarrando, aportemos a la justicia y terminaron pues capturando a estos señores con la operación Mercurio. Pero lo fuerte no es tanto el tema de los sobornos, el tema de contrabandear, no, sino que como ellos querían controlar todo este delito, que fuera únicamente para ellos, que fueran los reyes y amos del contrabando, también presionaban a otros contrabandistas para que si no aceptaban sus condiciones, pues desaparecieran y si las aceptaban, se les unieran. Esto fue lo que dijo la fiscal. Se presionaría a otros contrabandistas para que estos accedieran a sus condiciones y así de esta manera poder tener ese control aduanero irregular para que el negocio pues diera, digamos, sus mayores frutos y se omitían pues esas visitas aduaneras a establecimientos públicos y a puertos porque estos pagaban tarifas para evitar estos controles pues ya aduaneros a los cuales me referí. Bueno, muchos se preguntarán, pero ¿qué papel jugaba Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, en esta red gigante de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo? Sí, ese mismo personaje denunciado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y sus vínculos cercanos con Armando Benetti y Xavier Vendrell, que incluso pues, podrían haber llegado algunos de los recursos de esta mega estructura de contrabando a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Pues la fiscal, detalló uno a uno las funciones que tenía alias El Bendecido en esta estructura criminal y por supuesto cómo es que él de alguna manera la subdirigía de la mano de Papá Pitufo. Tenemos que es un líder de la organización en el Valle del Cauca, que ha manifestado dentro de la investigación y dentro de lo que dentro de la investigación que sabe de las líneas de trabajo en el puerto de Buenaventura y se encarga de financiar funcionarios de la DIAN y de la Polpa, estableciendo pues una nómina de servidores públicos al servicio del ingreso de mercancías irregularmente al territorio colombiano y dirige a los funcionarios cooptados ordenándoles con quién se puede reunir o con quién no. Y también Ricardo Orozco Baeza ofreció dádivas a cambio de omitir funciones legales respecto a la DIAN y de la Polpa relacionadas pues con esos controles aduaneros. En ese organigrama, donde la fiscal también explica qué es lo que hacía Ricardo Orozco Baeza, nos encontramos con Papá Pitufo, alias El Bendecido, y aquí en la mitad con el señor Mario Sarmiento, quien era el secretario, el director de la Polfa en ese entonces, Jorwin Malagón. ¿Qué es lo que hacía este personaje? Pues aquí lo explica la fiscal. Fungía como secretario privado del director de la Polfa de la época, es decir, en el año 2023, y teniendo en cuenta esto, él también estaba como mayor activo de la Policía Nacional, pero se encontraba pues en esa comisión de servicios y era quien estaba encargado de revisar y estar pendiente de esos cambios que se iban a realizar a esos jefes operativos a nivel nacional y esas ubicaciones estratégicas para poder llevar a cabo su cometido criminal en diferentes zonas del país. Entonces esa era la función del señor mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas respecto a esas funciones que tenía como secretario privado y valiéndose pues de esas funciones a su turno avisaba a los funcionarios, avisaba pues de esos traslados a los líderes de la organización, principalmente al señor Diego Marín Buitrago, de esos listados pues de esos servidores que salían.
Ferney Andrés Martínez García se reporta a nuestro chat y nos hace una pregunta que de pronto no queda un poco clara. ¿Cuál es el que va a salir de la cárcel? Estamos hablando de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, mano derecha de Papá Pitufo, ese personaje que se ha señalado y que se ha comprobado también ser uno de los mayores contrabandistas que ha tenido la historia reciente de nuestro país y que por supuesto hoy, alias El Bendecido, porque Papá Pitufo recordemos que está en Portugal asilado y a puertas de una extradición que, hay que decirlo, está muy demorada, pues alias Bendecido podría salir por vencimiento de términos después de que la jueza 63 penal municipal con función de garantías de Bogotá resolvió no prorrogar la medida de aseguramiento preventiva de su libertad en centro carcelario. Pero aquí aparece otro personaje también muy importante que obviamente mi compañero Felipe Martínez, alias El Viejo Pepe, alias El Viejo Pepe, no porque sea un criminal, sino porque así le decimos por cariño, pues nos puede hablar un poco más de él. Felipe, ¿quién es Alexander Galeano? Alexander Galeano es una persona que en buen nombre de su retiro como coronel se mamó de la pensión. Se cansó de estar recibiendo una miseria por sus servicios antes en la Unidad Nacional de Protección como evaluador de riesgos, como subdirector de este tema de los riesgos, mejor dicho, la persona que le hacía los estudios a usted para saber si podía o no podía tener un esquema de seguridad. Se mamó de tener ese tema de las pensiones y se metió a la organización criminal de Papá Pitufo y Ricardo Orozco Baeza porque ella no tenía plata. Y le empezaron a pagar 20 millones de pesos y claro, ahí se emocionó y empezó a hacer el contacto directo entre funcionarios de la Polfa, la organización criminal y así pues poder cooptar funcionarios y tener el poder no solo judicial sino también el poder de facto para poder permitir o quitar el tema del contrabando. Pues la fiscal del caso también detalló las funciones que cumplía Alexander Galeano, ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección durante la dirección de Alfonso Campo, sobre esas funciones específicas que realizaba en esta red de contrabando que ha perjudicado a Colombia hace más de 40 años. Quien también pues tenía su función de cooptar en funcionarios públicos, pero él se encuentra, digamos que en el como intermediario del señor Ricardo Orozco Baeza para cooptar esos funcionarios públicos y le habría también entregado dineros a agentes encubiertos autorizados por la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento hemos tenido 3 personajes que probablemente vayan a quedar en libertad. El Bendecido, el señor Mario Sarmiento, Alexander Galeano y por último el expatrullero José Alzate. ¿Qué funciones tenía este personaje? Pues nada más y nada menos que ser el mandadero de alias Millos, del señor Juan Francisco Solano, persona que curiosamente no está metida en esta lista, todavía no entiendo el por qué, si también era una persona muy importante dentro de la red criminal. Es más, es mucho más importante y relevante que el señor José Alzate, pero pues la jueza, sus decisiones, las pruebas que habría presentado la fiscalía de manera con buena fe o mala fe, no lo sabemos todavía, pero pues ese sería el tema. Bueno, ahora sí, vamos a conocer quién es José Alzate, sus funciones dentro de la organización criminal y también por qué es que era pupilo de alias Millos. Como pupilo, el cual pues su función principal era transportar esos dineros, esas cuantiosas sumas de dinero por el territorio nacional para llevarlas a esos funcionarios públicos y poderlos cooptar de esta manera, pues con el fin de favorecer y omitir esos controles pues aduaneros que se debían ejercer, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena en este puerto. Lo fuerte de todo este tema, que están las pruebas, están los sobornos, está el aspecto de que ellos eran una organización criminal dedicada al contrabando, pues simplemente se le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Prácticamente nada relacionado con el tema del contrabando. O sea, esa operación Mercurio que era con la Dijín y la Fiscalía, pues no habría servido absolutamente para nada para tener a estos personajes detrás de las rejas. Personajes que cuando los capturaron salió la entonces fiscal encargada, Marta Mancera, sacando pecho diciendo es que aquí no protegemos a ningún criminal. Oh sorpresa, varios meses después puede que queden en libertad.
Y lo que se dice es que la fiscalía no metió las pruebas necesarias, no justificó que estos personajes eran un peligro para la sociedad. Y como aquí hemos desenglosado tanto sus funciones, tanto los sobornos, tanto el aspecto que es lo más complicado para mí de presionar a otros contrabandistas y que estos se les unan a su red criminal, que no consideren que son un peligro, eso me parece absurdo. Y además que ni siquiera es que lo digamos nosotros, lo dice la misma fiscal, o sea, todo lo que le estamos mostrando lo dijo la misma fiscal, entonces no se entiende cómo el juez 63 penal municipal con función de garantías de Bogotá, con ese nombre tan largo y tan complicado, diga que la Fiscalía no habría argumentado en debida forma la ampliación de la medida de aseguramiento de este personaje, que en opinión de este humilde servidor es un peligro para la sociedad porque es la mano derecha del hoy zar del contrabando en Colombia. Hablamos de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y su mano derecha, Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido. Y pues aquí pueden mandarles el programa directamente al juez 63 Penal Municipal de Bogotá, porque vemos que la Fiscalía sí cumplió con su deber y argumentó detalladamente por qué estos personajes no deberían pues estar libres y afrontar este proceso en un centro de reclusión. ¿Usted cómo ha visto todo el movimiento, Felipe? Pues me parece triste. Y uno se pone a analizar esta situación, Julián, y la cuestión es que uno empieza después a ver videos de Papá Pitufo con altos funcionarios, con jueces, con magistrados. Además que usted nombró un personaje muy importante que casi se me va, y es Marta Mancera, que pues como usted decía, dijo, uy, aquí no le copiamos a los criminales, aquí los tenemos ya cogidos por la captura de Papá Pitufo, la captura no, el hallazgo de Papá Pitufo, el Bendecido, pero nadie se puede olvidar que Papá Pitufo, toda esta red de contrabando, tiene un gran vínculo con Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo. Sí, ese mismo personaje que en Buenaventura estaba llevando contrabando a Europa, a Estados Unidos, a diferentes latitudes del planeta Tierra, y que después de su captura, iniciándole un proceso de contrabando, sabiendo que tenía pues una gran cola en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, pues salió de esta institución y nuevamente, después de afrontar el proceso y demás, fue restituido, y hoy, según fuentes que tenemos en la Fiscalía, nos hablan de que sigue en esta institución. Hágame el favor, Marta Mancera, ¿cómo así que diciendo que capturaron a todos estos personajes cuando su ahijado, su protegido, su niño favorito, alias Pacho Malo, está vinculado altamente con Papá Pitufo, con El Bendecido, y por supuesto hoy sigue en la lista y la nómina de la Fiscalía que, colombiano, usted y yo pagamos con nuestros impuestos? Y listo, si quieren dejar libre a estos criminales, contrabandistas, por X o Y razón de la Fiscalía, uno entiende, son jugaditas legales que permiten que los abogados logren que sus defendidos salgan en libertad. Está bien. ¿Qué propongo yo? Que investiguen a Alexander Galeano, ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección, quien estuvo precisamente cuando Alfonso Campo, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, fue director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Por qué digo que tienen que investigar un poco más a profundidad este aspecto? Porque el señor Campo, cuando fue director de la UNP, tuvo en su cargo al señor Alexander Galeano, hoy pues metido en este proceso de contrabando, y también a Ronald Rodríguez Rosso. ¿Quién es este personaje? Pues la persona que era también líder del tema del narcotráfico con las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, y el famoso narcochofer, el señor Castañeda. Hay que desentrañar un poco más esa situación, porque si dos de sus subdirectores están metidos en temas judiciales, uno por la parte del contrabando y otro por el tema del narcotráfico, que como aquí lo hemos mostrado es la misma cara de la moneda, ¿por qué no se investiga este magistrado? ¿Por qué no se habla de esas relaciones o esos presuntos nexos que tendría con Alexander y con el señor Ronald Rodríguez Rosso? Si quieren, dejen libres a estos personajes, está bien, pero entonces tenemos un magistrado del Consejo Nacional Electoral que presuntamente permitió o tenía conocimiento de que Ronald era narcotraficante, de que Alexander era contrabandista. Eso también se me hace bastante grave, porque estamos hablando nada más y nada menos de las camionetas del Estado, de los escoltas que contrata el gobierno colombiano para protegerlo a usted. Pero recuerde ese episodio, ¿cómo fue ese episodio? ¿Qué es lo que hacían con las camionetas que usted y yo pagamos para proteger a personajes que estarían expuestos en la vía pública? Narcotráfico. Estaban llevando en camionetas de la ONP
cocaína por todo el país. O sea, imagínense, con la plata que nosotros pagamos y que pues supuestamente se usa para proteger a diferentes personalidades, se estaría llevando cocaína en esas camionetas de la UNP que pues muchos hablan de que por qué se le da a los congresistas, de por qué eso es un abuso, por qué pues tantas personas muriéndose de hambre y estos personajes custodiados, pues además las utilizan para transportar cocaína. Y también otro punto que hay que desmenuzar mucho son esos 915 millones que le habrían dado a los agentes encubiertos, a 4 precisamente, en un lapso, vuelvo y repito, de septiembre del 2023 a marzo del 2024. Si solo fue con ellos, y estamos hablando de 38 años de Papá Pitufo siendo criminal, ¿cuántos billones, con B mayúscula, se estarían entregando a funcionarios para que estos permitan el contrabando? ¿Cuánta plata nos habría sacado para director de la DIAN, otros directores de la Polfa, presidentes de la República, ministros de defensa como el señor Holmes Trujillo, que presuntamente su hermano habría recibido plata para sacar al director de la Polfa, el señor Buitrago, que después terminó denunciando eso en un libro y recientemente hablando en medios de comunicación que no sabía por qué lo habían sacado, pero que son sapos que hay que tragarse para seguir en la institución? Cosa triste, porque estamos hablando de gente, del poder mayor que hay en Colombia y que esté recibiendo sobornos de Papá Pitufo. Y otra cosa bastante preocupante, y es la fiscalía. ¿No será que Papá Pitufo sigue pagando procesos dentro de esta institución para dejar libres a sus amigos, para quedar él en libertad, para no enlodar a todos estos personajes? Son 38 años que fue criminal, 38 años. ¿Cuántos presidentes no estamos hablando de ahí? ¿Será que Pastrana, Uribe, Santos, Duque, quizás Petro? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un personaje como William Salamanca, ex director de la Policía Nacional, tiene mucho que explicar sobre la relación que tiene con Papá Pitufo y con alias El Bendecido, pero queremos saber su opinión. ¿Usted qué opina de que estos personajes puedan salir en libertad en los próximos días, en las próximas semanas, producto de un vencimiento de términos y también de una decisión de un juez en Bogotá, municipal de función de garantías, de decir que no son un riesgo para la seguridad en Colombia? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?